Gracias, presidente, y bienvenido, señor Monterrey, y gracias por su comparecencia. A ver, voy a tratar de evitar preguntar cosas que ya se han cubierto. Respecto a lo que ya se ha hablado, lo que usted ha comentado en su intervención inicial y se ha hablado del apagón de la TDT, a mí me parece muy criticable la lentitud de decisiones políticas en telecomunicaciones, le tengo que decir. Hablamos de esa TDT y también del caso Astra, sobre el que resulta incomprensible que en la decisión comunitaria se tarde tanto tiempo en tomar decisiones políticas. Le quería preguntar, en el plan demográfico 2017-2027 resalta este Gobierno la importancia de las redes de infraestructuras, tecnologías de banda ancha y recogen en el texto como oportunidades margen de mejora en las infraestructuras de comunicación. En el ámbito competencial de la Dirección General de la cual usted es responsable, únicamente de Industria y Telecomunicaciones, únicamente aparece una línea, la 1.4, Infraestructuras y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la que se destina un presupuesto de 20.944.640 euros, más los medios propios. Medios que imaginamos se refieren a personal, infraestructuras de la Administración pública. Si vamos al detalle de ese presupuesto, consignan ustedes 14.300.000 euros para subvenciones a ayuntamientos destinadas a servicios de dinamización tecnológica local. Yo le quería preguntar, en su intervención ha hablado usted de potenciación de los servicios de desarrollo tecnológico local, es decir, de los telecentros de siempre. Usted habla de la nueva definición, en el pacto demográfico seguimos viendo esa denominación como telecentros. ¿A qué potenciación se refiere si durante 10 años ustedes no van a subir el presupuesto? Bueno, yo creo que esto enlaza con la pregunta de la interviniente del Grupo Foro y tengo que responderle lo mismo. Esto es algo sobre lo que estamos trabajando y no le puedo avanzar nada, en el sentido de que es una comisión que lo único que se ha decidido hasta la fecha es decidir su constitución como tal comisión, pero todavía no ha celebrado ninguna reunión. Entonces, no puedo avanzarle en qué se van a aplicar los fondos. Son partidas que se disponen para conceptos, pero su aplicación detallada, pues no estoy en disposición todavía de avanzarle nada. Cuando habla de comisión, ¿a qué comisión se refiere? ¿Por quién está formada? Si recuerda mi intervención en respuesta a la señora diputada de Foro, no sé lo que es SAC. SAC es un servicio autónomo dentro del Principado que se ocupa de la prestación de asesoramiento, de la aplicación de medios para el desarrollo tecnológico local. Sí. La comisión, sí. No sé si usted lo ha mencionado. ¿Quién compone esa comisión? ¿Cuándo se ha conformado? ¿Cuándo inicia su trabajo? Usted hablaba de quizás algunos resultados para el primer cuatrimestre del año próximo. Si me puede dar más información de esa comisión. Sí, le repito lo que le mencionaba la señora diputada del Grupo Foro. Es una comisión que estará formada por miembros de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones y del Servicio SAC. No se refiere a CAST, ¿verdad? Al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. Perdón, sí, me he confundido. Perdón. Perdón, sí. Gracias, es que no me sonaba nada el SAC. Yo le pregunto, bueno, los telecentros son de los ayuntamientos, ¿no? El Principado se limita a dar una subvención nominativa a cada ayuntamiento, con lo cual, bueno, entiendo que si va a haber un trabajo conjunto se podrá llegar a algo, pero de todos modos, quiero decir, acaban de lanzar un pacto demográfico
se presupuesta, la suma da que para cada uno de los 10 años del periodo de vigencia de este pacto demográfico, ustedes van a dar 1.300.000 euros al año. Ustedes es lo que se presupuesta en ese pacto demográfico, que lanzaban creo que todavía la semana pasada. Y yo le tengo que decir, tan solo en 2010 o en 2011 se presupuestaban 2.400.000 euros. Quiero decir que la reducción ha sido significativa, con lo cual es una medida ya existente, nada novedosa. Usted hablaba de que la alfabetización digital ha avanzado en el medio rural. Bueno, yo ahí tengo ciertas dudas. Es cierto que eso hay que mirarlo, pero bueno, yo creo que ahí sigue habiendo unos problemas sin duda, sin duda, muy importantes y que si conocieran o si conocieran, no lo sé si la conoce, pero yo le puedo decir la experiencia que tenemos de gente que trabaja en esos telecentros es que a veces se echa una mano a las personas que ahí acuden, que son de cierta edad y que en nada o para nada están alfabetizadas digitalmente. Cumplen esos telecentros una labor social importantísima y muy relevante. Y, por cierto, hay algunos que han cerrado, todavía no se sabe muy bien por qué razones, en ayuntamientos, tengo que decir, a lo largo del territorio desde hace al menos un par de años. A mí sí que me parece que sería importante ver cuáles son las motivaciones de esos cierres y reforzar esos telecentros. Y nosotros el año pasado planteábamos ¿por qué no existe una red de telecentros que nos parecería vital? La anterior directora general comentó que se estaba mirando eso. Usted no ha comentado nada al respecto y no hemos visto nada al respecto. De todos modos, dudamos de cómo se va a potenciar algo cuando se sigue destinando, en los próximos 10 años, la previsión es destinar lo mismo que están destinando ahora mismo, que se ha visto reducido de forma dramática en los últimos años. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer con ese presupuesto si apenas da para pagar a la persona que se tiene en esos telecentros trabajando? Bueno, evidentemente nosotros, desde mi dirección general, que es la responsable de las subvenciones nominativas, pues tenemos que ajustarnos al presupuesto disponible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues administrando de la manera más eficiente posible ese presupuesto del que disponemos. No le puedo decir más. Estando de acuerdo en que el grado de alfabetización es mejorable, pero entiendo que se ha producido un cambio durante el transcurso de los años desde que existen los telecentros y eso supongo que estará de acuerdo conmigo. Un cambio a mejor, que no es el deseado porque no ha llegado hasta donde quizás en un principio cuando surgieron los telecentros se pretendía, pero el cambio es innegable a mejor. Pero bueno, es opinable en cualquier caso. Nosotros defendemos la existencia de los telecentros, pero tienen que estar bien dotados, obviamente. Cumplen un papel esencial, pero por eso le digo que hablar de planes de futuro y llamarlos de otro modo y redefinir su papel cuando en realidad no se les presupuesta ni siquiera para pagar al personal que tienen nos parece del todo insuficiente. Bien, en relación al pacto yo quería hacer una pregunta, quería abordar un tema. Hay, por ejemplo, dedican 655.000 euros en 10 años para una medida, la 1.4.1.2, que es fomentar la creación, mejora y ampliación de las infraestructuras de banda ancha e Internet de alta capacidad. ¿Este importe es con IVA incluido? Si me permite la ironía, la cifra coincide casi a la perfección con un contrato menor al año en el periodo 2017-2027. Yo le pregunto si esa es la aportación novedosa que prevén en el plan demográfico y, insisto, cuantitativamente equivalente a un contrato menor por cada ejercicio. Bueno, eso es una apreciación personal suya. En cualquier caso, desconozco si incluye el IVA o no. ¿Le hacía más preguntas? Le preguntaba si esa es la aportación novedosa que prevén para el plan demográfico. Pues no sé si es una pregunta irónica o no, pero es la que es. Es la que es. Es la aportación novedosa, me está contestando. No es una pregunta irónica, ¿eh? No es una pregunta irónica. Es la aportación que es. No sé si usted la calificaría de novedosa o no, pero bueno, en cualquier caso, es la aportación que prevemos hacer, sí. Yo le pregunto si ese es todo el gasto que pretenden hacer en Asturias en mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es lo que trato de preguntarle. Es lo que tenemos presupuestado, sí. ¿Y cree que eso es suficiente, bajo su opinión? Nunca es suficiente. ¿Y qué pretenden hacer con esa cantidad? En torno a mejoras.
¿Cuál sería el detalle? ¿Lo tiene? Supongo que lo han discutido para incluirlo en el pacto. Con detalle, durante la ejecución presupuestaria, pues se aplicarán las cantidades concretas que sumen esa cantidad, ¿no? Pero usted sabe que a la hora de hacer un presupuesto tampoco se hace una agregación tan detallada de las partidas. Se disponen grandes partidas que luego se administran. Entonces, no tendría sentido que yo ahora mismo le desglosara partida a partida por ese importe total, ¿no? Es una cantidad consignada para una actuación global y durante la ejecución presupuestaria ya se determinará los sumandos para dar ese total. La pregunta es, cuando ustedes estiman esa cantidad, entiendo que tienen previsto realizar algunas acciones. No le pregunto por el detalle concreto a lo largo de los 10 años, pero son tan solo 655.000 euros para mejoras en telecomunicaciones. Cuando ustedes facilitan esta cifra, entiendo que les piden para compilar y consolidar esos datos en un pacto demográfico. ¿En qué están pensando ustedes y a qué tienen previsto dedicar esa cantidad? A grosso modo, por lo menos, ustedes lo tienen que tener en la cabeza, sino en base a qué han dado esa cantidad. Son estimaciones globales y lo cierto es que no le puedo dar el detalle de a qué se dedicarían concretamente. El exconsejero Blanco anunció públicamente en febrero de 2017 que GIRPA aumentaría este año 2017 la cobertura de fibra a 9.000 personas en Asturias, que invertiría 457.000 euros en un plan que se extendería también a 2018 con el objeto de reducir la brecha digital. Esto, según el exconsejero, iba a afectar a los polígonos de Almuña, Barres. ¿Se han realizado ya estas actuaciones? ¿Me está preguntando por GIRPA? Creo que no es objeto de esta comisión y lo que tenía que comentar sobre GIRPA en esta comisión ya lo he comentado anteriormente. Tampoco eran objeto otras cuestiones que ha comentado, me temo que para rellenar espacio, siento decírselo. Tampoco me parece que es materia de su competencia. No sé si tiene a bien tratar de contestar o desconoce la respuesta a la pregunta. Le repito que no es objeto de esta comisión y no voy a entrar más allá de lo que he dicho sobre GIRPA. Bien, quizás habría que haberle dicho a usted cuando entró en temas que no eran objeto de la comisión también, que no nos contara y empleara el tiempo de estos grupos o de los grupos para hacer preguntas. Es una opinión personal. Yo le pregunto. Sí, lo dejamos en su opinión personal, sí, efectivamente. Sí, claro, como algunas valoraciones que ha hecho usted. Yo le pregunto, ¿los 655.000 euros que recoge el pacto demográfico se suman a esos 457.000 que en este caso anunció el exconsejero Blanco para GIRPA? Pero yo le pregunto por las dos cosas. Por eso venía la pregunta. No viene por nada. ¿Eso es todo lo que va a invertir el Gobierno en los próximos 10 años en infraestructuras? ¿Qué dice su plan y que probablemente ya están en el presupuesto de GIRPA y de su dirección general? No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de alguna inversión adicional derivada de la aplicación de fondos mineros. Entonces, es lo que tengo que añadir a lo que he dicho hasta ahora. ¿Y puede dar más detalles sobre eso? No. Cuando habla usted de que va a hablar en futuras intervenciones, ¿se refería hoy mismo o va a pedir comparecencia? No entendí muy bien a qué se refería. Digo anteriormente y ahora. Cuando habla de esas inversiones, ¿se supone que tenemos que pedir la información porque usted no la va a dar ahora o cuál es el plan? No recuerdo haber hablado de que iba a dar detalles sobre inversiones anteriormente. No, ahora mismo usted estaba mencionando algo en ese sentido. Yo le digo que al principio de su intervención dijo en posteriores intervenciones daré otros detalles. Yo le preguntaba a qué se refería. Pues me refería, por ejemplo, al dividendo digital, al segundo dividendo digital, etcétera. Que si quiere le comento. Posteriores intervenciones se refería a eso, vale. Yo le pregunto, lo que le acabo de preguntar ahora mismo, ¿usted va a dar más detalles o no sobre fondos mineros? ¿Puede darlos ahora o...? No estoy en disposición de darlo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que puede realizarse inversiones derivadas de aplicación de fondos mineros también para la mejora de infraestructura de banda ancha. En polígonos industriales, concretamente. De acuerdo. Le pregunto, ¿qué medidas ha propuesto usted como responsable y director general de Telecomunicaciones desde su llegada hace 5 meses? ¿Qué medidas? ¿En qué sentido?
Medidas que haya propuesto en materia de telecomunicaciones bajo su responsabilidad desde su llegada en junio. El servicio de telecomunicaciones, como usted sabe, es un servicio que funciona perfectamente desde hace muchos años. Entonces, para este director general, ese servicio no requiere de medidas excepcionales ni de ningún cambio de orientación en cuanto a su gestión, como para que me lo haya planteado en ningún momento. En otras áreas de mi dirección general, pues sí, y motivado pues por las circunstancias, como usted mencionaba, de alguna empresa pública de mi competencia, pues sí se han tomado decisiones, pero en el servicio de telecomunicaciones no lo consideraba necesario tomar ninguna medida que suponga un cambio de lo que se viene haciendo hasta ahora. Yo no le preguntaba por el servicio de telecomunicaciones, le comentaba en el área de telecomunicaciones que usted lleva como responsable, ¿cuáles son las medidas que usted ha propuesto? Bien, entiendo que de mis 3 áreas de competencia, que son fluidos y metrología, es industria y es telecomunicaciones, entiendo que me pregunta por telecomunicaciones. Dentro de telecomunicaciones tenemos 2 aspectos a considerar, el servicio de telecomunicaciones y la empresa pública HITPA. Como le he dicho que la empresa pública HITPA no es objeto de esta comparecencia, pues le hablo del servicio de telecomunicaciones. Al respecto, le digo que no he tomado ninguna medida que suponga un cambio de lo que se viene realizando hasta la fecha. Me va a disculpar solo un comentario, pero en realidad el objeto de la comparecencia era hablar del apagón de la TDT, tal y como planteaba el grupo parlamentario. Efectivamente, nada que ver con... Sí, pero la interpretación que hace usted de que va de la parte del servicio de telecomunicaciones, pero no de HITPA, es una interpretación suya. Y usted, insisto, ha ido más allá en su exposición y en su intervención y contestando a preguntas del apagón de la TDT, que, por cierto, le agradezco porque creo que el motivo de la comparecencia era muy limitado y me parece que había que ir un poco más allá, y es la primera vez que usted comparece y me parece que lo normal es que usted fuera flexible pues, para tratar los asuntos bajo el área de competencia, en este caso de telecomunicaciones. Pero, bueno, lo dejo. Entiendo que no quiere hablar de HITPA. Yo simplemente le preguntaba por qué medidas ha propuesto desde que llegó, hace 5 meses, en el área de telecomunicaciones. Usted ha interpretado como ha estimado oportuno la pregunta. Y, finalmente, no contamos aún con el anteproyecto del presupuesto para el año que viene. ¿Qué medidas nuevas ha introducido en el presupuesto? Pues significativas ninguna, en la línea de lo que le acabo de contestar. ¿Alguna que no haya comentado, que quiera comentar? No. ¿Ha trabajado usted directamente en el presupuesto? Sí. De acuerdo. Gracias. No hay más preguntas.